8 cosas que debes de saber del uso de sal en ganado bovino. Número 1. La sal proporciona a los bovinos la adecuada función de los sistemas muscular y nervioso. Regula el pH corporal y la cantidad de agua que retiene el cuerpo del animal. Número 2. La pérdida de apetito puede deberse a deficiencia de los elementos que conforman la sal. Por lo tal, la ganancia de peso o pérdida de peso está relacionada con una deficiencia de consumo de sal. Número 3. Las vacas en periodo de lactación producen menos leche si no se realiza la compensación de la deficiencia de cloruro. La carencia de cloruro puede ocasionar serios daños a los animales, llegando a ocasionar la muerte en los peores casos. Número 4. En ganado especializado en leche, cuando la deficiencia de sodio es evidente, se observan comportamientos como lamido de pelaje entre los animales, beben la orina de los otros animales, pérdida de peso y apetito, por lo tal, el descenso de la producción lechera. Número 5. La importancia de proporcionar una fuente de sodio y cloro radica en que el sodio es común que sea deficiente en las dietas y el cloro ser adecuado. Ambos están en los tejidos blandos y fluidos y hay muy poco almacenamiento de estos elementos, por lo cual debemos brindar estos elementos. Número 6. Factores que influyen en el consumo voluntario de sal en los animales son la forma física y contenido de sal en el agua y alimento que suministramos a los animales. Algunos animales consumen más sal cuando está suelta que cuando están en bloques. Número 7. Cuando el forraje es suculento y joven, el ganado consumirá más sal. Cuando alimentamos con ensilaje, el ganado también consumirá más sal, comparado con una dieta a base de heno. Y número 8. Como regla general, es que los animales deben consumir mínimo un 0.005 a un máximo de 0.010% del peso corporal, de forma diaria. En otras palabras, si la vaca pesa 1200 libras, debe consumir de sal de 0.06 a 0.12 libras por día.